Shalom amigos, les habla Morellosa, el director Es Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Es Jaim, el Ministerio del Pueblo de las Vidas. Gracias, le damos al Todopoderoso porque nos permite una vez más estar con ustedes aquí a las 7:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, en PAB 550 con nuestro acostumbrado programa de los domingos. Y con ello, una enseñanza más de las riquezas y los tesoros que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y le doy gracias al Todopoderoso por abrir mis ojos cada día para ver las maravillas que hay en su ley, como dice el rey David en uno de sus salmos. Hoy nos encontramos en el día 29 del mes de noviembre. Esto significa que ya el día de mañana estaremos terminando el mes de noviembre. En el calendario de Gilel II, que es el calendario tradicional judío que se observa hoy día, nos encontramos en el día 13 del mes de Kislev, así que cada día nos estamos acercando más a la conmemoración de los eventos que están vinculados a aquella expresión de Rabbi Yeshua que hablaba de la abominación desoladora en Mateo 24. Si usted quiere saber qué era eso o a qué aludía, es importante estudiar el libro Los Macabeos, que relata ese evento de forma detallada, que está escrito en el libro del profeta Daniel como evento que habría de suceder. Y con el favor del cielo vamos a estar dando un programa especial por motivo de ese día, cuando lleguemos a la fecha. Eso sería el domingo después del 6 de diciembre, estaríamos hablando del 13 de diciembre, donde hablaríamos un poco del día de la rededicación y cómo lo que encontramos en el Evangelio de Juan con respecto a Yeshua decir, yo y el Padre somos uno, y los que estaban allí presentes tomaron unas piedras para matarlo. Está muy relacionado a los eventos pasados con la figura de Antíoco. Así que pendiente de nuestro programa, que cuando llegue ese día vamos a estar hablando de ello. Pero mientras tanto, vamos a continuar comentando lo que estudiamos cada semana, y hace varias semanas estuvimos mencionando las lecturas que hacemos semana tras semana, para que usted, si desea ponerse a leer con nosotros, para que cuando llegue el programa usted pueda saber de qué estamos hablando, pues le compartimos esa sección que corresponde para que usted pueda con nosotros estar al día. La sección que estudiamos en el día de ayer se llama Vayetse, y él salió, que se encuentra en Génesis 28:10 al 32:2 en algunas versiones, otras versiones al 32:3. Y la sección de los profetas es Oseas 12:13 al 14:9, y yo personalmente hago la lectura de Juan, primer capítulo de Juan, versículo 43 al 51, porque habla allí de la escalera de los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, algo que está muy relacionado a lo que vivió o experimentó Jacob en su salida de Beersheba hacia la tierra de Harán. Y eso es lo que vamos a estar comentando hoy con favor del cielo. La sección de esta semana, que comienza hoy, que termina el día 5 de diciembre, se llama Vaishlach, y envió. Y va a hablar del encuentro de Jacob con Esaú, entre otros eventos, así que la semana que viene vamos a estar comentando sobre eso, con el favor del cielo. Y esta sección se encuentra en Génesis 32:3. Algunas versiones empiezan en el 32:4, dependiendo de la versión bíblica que usted tenga. Y termina en el 36:43. Y la sección de los profetas es Obadías 1:1 al 24, donde dice el profeta, un mensajero ha sido enviado a las naciones, y Esaú confabula, Edom confabula para destruirlo. Y, no, y en el plano personal mío hago la lectura del Escrito Nazareno, capítulo 26 de Mateo, versículo 36 al 46. Bueno, el día de ayer, como le dije, estudiamos la sección titulada Vayetse, y Vayetse nos habla del momento en que Jacob se ve obligado a salir de la tierra de sus padres, por razón de su hermano Esaú querer quitarle la vida, por lo que Jacob hizo. Jacob se aprovechó de la debilidad física o emocional de Esaú en ese momento, cuando llegó del campo eh, y estaba exhausto y quería comer de lo que Jacob había cocinado. Y dice la escritura que Jacob despojó a Esaú de su primogenitura a través de un plato de lentejas, donde le pidió un juramento a Esaú de que cumpliría
el darle la primogenitura al cambio de un plato de lentejas. Y la escritura nos enseña que Edom, Esaú, que se convierte en Edom, el reino de Edom, desprecia ese legado ancestral que habría de recibir de parte de su padre Isaac, que vendría de parte de Abraham, por un momento de necesidad o disfrute. Y a partir de eso comienza la escritura a narrarnos de cómo lo que Jacob hace se ratifica luego con Isaac, cuando Isaac le dice a Esaú que vaya al campo a buscar algo de lo que él le gusta comer, para así darle su bendición. Dice la escritura que Isaac estaba ciego en ese momento. Y Rebeca, que sabía quién era el elegido, porque así le había sido profetizado cuando ellos estaban en el vientre de su madre, pues le dijo a su hijo que preparara un plato de comida para su papá y se hiciera pasar por Esaú para confirmar esa bendición. Esto nos habla de un Jacob que, siendo elegido, escogido por Dios para continuar el legado ancestral de sus padres, que no es otra cosa que eh, la divulgación del único Dios verdadero, o el conocimiento del único Dios verdadero, Jacob, pues, molesto a Esaú, quiere Esaú quitarle la vida y se ve obligado a salir huyendo. Jacob no era, como nosotros pensábamos, un hombre completamente santo. Tenía sus deficiencias, como todos nosotros tenemos, porque somos seres humanos que estamos envueltos en un estado caído. Las personas piensan que nosotros nacemos pecadores. Eso es una idea teológica que se desarrolla mucho tiempo después. La Biblia no dice en ningún lado que el hombre nace pecador, sino que el hombre nace con el potencial de revelarse a su creador y ser guiado por lo que Pablo llama la concupiscencia de la carne, que los rabinos luego le llaman la inclinación al mal, el Yetzer Hara, que es la fuerza espiritual que guía al humano a concentrarse en las cosas materiales de este mundo y olvidar las espirituales. Y usted va a encontrar que Pablo habla de una lucha entre el espíritu y la carne, que es la misma idea que presentan los rabinos. Porque claro, Pablo de Tarso estudió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel es uno de los patriarcas del judaísmo rabínico, que era fariseo y luego se convirtió en el judaísmo rabínico. Y todo ser humano, la escritura nos muestra que tiene sus deficiencias por razón de eventos pasados que cambió su naturaleza. Y aún así Jacob, siendo el elegido, tenía que ser corregido por el Altísimo para que alcanzase ese estado que el Todopoderoso deseaba que fuera Jacob. Y esto nos lleva a hablar entonces de cómo Jacob sale de Beersheba, va en dirección hacia Harán y llega a un lugar, como dice el capítulo 28 de Génesis, versículo 10 en adelante. Llega a un lugar, ese lugar no está identificado todavía para efectos de la escritura, y dice el texto que él se acostó allí, en ese lugar. Puso una roca en su cabecera y se acostó sobre esta. Y él tuvo un sueño. En ese sueño ve una escalera que está apoyada en la tierra y el extremo superior alcanza los cielos. Y ve subiendo sobre esa escalera y bajando sobre ella malajim, que son mensajeros de Dios. Utilizamos la palabra malajim y lo interpretamos como mensajeros, porque cuando hablamos de ángeles, pues obviamente le damos una connotación bien diferente según la comprensión que tenemos de ellos, pero la palabra hebrea es malachim y se puede traducir como mensajero. Y obviamente ese va a ser el contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que busca el autor Moisés es transmitir la idea de ese lugar, ser un lugar sagrado donde la comunicación divina fluye. Y esto lo vamos a ver evidenciado cuando leemos Jueces 20, 18, 26, 28 y leemos Jueces 4, 5, donde se habla de Betel, el lugar donde Jacob estuvo acostado, que luego él le cambia o le da el nombre de Betel, la casa de Dios, como un lugar donde también estuvo el Arca de la Alianza en algún momento y iban allí a consultar a Dios. Por consiguiente, este lugar se iba a convertir en un lugar muy sagrado para la tradición del pueblo de Israel en el tiempo del primer templo, o tiempo previo al primer templo, porque no es hasta la llegada del primer templo donde Dios reafirma la petición de David de morar en un lugar particular, sería Jerusalén,
que luego comienza a convertirse Betel en un lugar secundario, pero no menos importante, solamente que con el pasar del tiempo la práctica religiosa en ese lugar, por así decirlo, comienza a profanarse. Ahora, lo interesante es que este texto nos está diciendo que en esa visión que tiene Jacob, Jacob tiene la oportunidad de ver primeramente una visión que nos habla en el sentido literal del texto de ese lugar ser un lugar especial. Incluso nos dice que Jacob cogió una piedra, la piedra que tenía sobre su cabeza, y tiró aceite sobre él, y él dijo, esto no es sino la casa de Dios. Esto no solo es la casa de Dios, sino la puerta al cielo. Y la palabra casa de Dios es Bet-El o Beit-El, dependiendo de la traducción o la lectura que usted haga. Y Jacob, cuando lee ese texto de la escritura, pues obviamente usted, si se concentra en el plano simple del texto, pues pasaría por alto mucho tesoro que tiene, muchos de los tesoros que tiene la escritura. Muchas personas piensan que la Biblia es simplemente una narración histórica de sucesos pasados o la tradición de un pueblo, que es el pueblo de Dios, o son las leyes que Dios le dio al pueblo, o la historia de sus patriarcas, y pasan por alto cómo el pueblo de Israel ve las escrituras. Y tenemos evidencia ya para la época del Segundo Templo, donde el maestro Nazaret vivió, de cómo se leía la escritura y se buscaba más allá de la narración simple. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 39, cuando el maestro Nazaret dice, escudriñáis las escrituras. Y la palabra escudriñar habla de profundizar, de investigar. En otras palabras, ya para la época del Segundo Templo tenemos evidencia de cómo los judeanos de esa época leían la Torá, porque recuerden que el Nuevo Testamento no existía para ese entonces, así que lo que existía era Moisés y los profetas. Cómo el judeano de ese entonces, en los diferentes lugares de culto que iban, llamados sinagoga, e incluso en el mismo templo, se leían los libros sagrados para investigar, para buscar, para profundizar en la voluntad divina. Esto significa que iban mucho más allá de la letra, que buscaban detrás de cada cosa escrita los misterios revelados de Dios. Y el maestro Nazaret así lo afirma, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este versículo es muy valioso para nosotros los discípulos del maestro porque nos está diciendo el maestro Nazaret que Moisés y los profetas testifican sobre el Mesías. Ahora, ¿cómo podemos entonces encontrar a Moisés, en Moisés, específicamente en Moisés? Porque usted puede, obviamente, decir en los profetas, pues claro, tenemos evidencia en Isaías, evidencia clara en Isaías de cómo el Mesías iba a venir. Y tenemos texto, por ejemplo, así que me recuerde de memoria, tenemos los Salmos, que también habla del Mesías, entre otros textos de los profetas, Daniel, por ejemplo. Sin embargo, Moisés es el caso más difícil, porque Moisés, el único texto que tenemos de Moisés, que podría ser un texto que apunta a la idea del Mesías, es el texto de Deuteronomio, donde Moisés dice, profeta como yo levantará al Eterno, a él escuchar, y el que no le escuche, el Eterno le pedirá cuenta, ¿verdad? Por no haber escuchado a ese profeta. Y ese texto, pues obviamente es utilizado en los escritos nazarenos, lo vemos en Mateo, donde se utiliza ese texto para hablar de ese profeta que Moisés habló, porque uno de los títulos del Mesías es el título de profeta. Si no lo sabías, pues aprendió algo nuevo hoy. El Mesías es rey, es profeta e incluso es sacerdote, para que tenga pueda comprender la realidad del concepto del Mesías, que es mucho más allá de lo que nosotros hemos escuchado. Y el maestro Nazaret dice que ellas dan testimonio acerca de él. Y esto nos lleva a preguntarnos dónde Moisés habla del Mesías, además de ese texto de Deuteronomio. De seguro hay que escudriñar en el texto, hay que buscar más allá de la narración para entender dónde está la figura del Mesías envuelto. Y un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en esta sección de la Torá, donde vamos a ver cómo Jacob llega a este lugar y tiene un sueño, ve una escalera y ángeles subiendo y bajando sobre ese lugar. Y dice que Jacob vio a Dios en la parte alta de la escalera. Y ese texto lo utiliza el autor del Evangelio de Juan para relacionar
el lugar con el Mesías. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 43 al 51, que voy a leerlo con ustedes para que ustedes vean cuán interesante es la forma en cómo el judío presenta los misterios de Dios en sus textos. Y digo judío porque los discípulos del maestro, que son los autores de los textos que tenemos en nuestras manos, eran judíos. Incluso se ha llegado a comentar dentro del mundo académico que muy probablemente Lucas el médico era un judío heleno, que se había helenizado, que había comenzado a practicar la cultura griega y había abandonado de cierta forma la identidad judía. Dice el versículo 43, al día siguiente quiso salir hacia Galilea, perdón, y halla a Felipe. Y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Aquí tenemos otro versículo más. A Yeshua, el hijo de José, el de Nazaret. Muy interesantemente, Juan, en el Evangelio, está colocando a Felipe decir que encontraron a aquel de quien habló Moisés. Pero Moisés solamente habló de ese versículo. ¿Será que a ese versículo es que está aludiendo o hay mucho más? Vamos a ver qué nos dice Juan en este Evangelio. Dice, Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Y Yeshua, Jesús, ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Usted mira este texto, el versículo 47, y si no ha estudiado la Torá, si no ha tomado tiempo para leer el Pentateuco y leer los profetas, tomar tiempo para meditar en ello, es decir, que no es solamente leer como un libro, como un relato histórico, sino tratar de extraer el mensaje que ésta contiene, usted va a encontrar por qué, va a entender por qué Jesús de Nazaret le dice a Natanael, o mejor dicho, le dice a los que están presentes, que Natanael es un verdadero israelita en quien no hay engaño. La Escritura nos dice que el patriarca Jacob, por el relato simple del texto, tenía una conducta que a los ojos del Altísimo, de seguro, según los estándares que él establece para la vida santa, no eran muy santos que digamos, porque obviamente, pues, vemos por el texto que se envolvió en lo que se conoce como la trampa para lograr un propósito. Y el maestro de Nazaret, que todo lo que enseñó tiene su fundamento en las palabras reveladas, y esto lo encontramos incluso en el propio Evangelio de Juan, cuando él dice que él ha guardado los mandamientos de su padre, así que toda persona que piensa que Jesús fue un violador de la ley y nos enseñó a nosotros que ya la ley no tiene ningún poder, pues les invito a leer el Evangelio de Juan cuando él mismo dice que él ha guardado la ley de su padre. En los Evangelios vas a encontrar, amigos, a Yeshua dar una máxima que discutimos la semana pasada, que mencionamos la semana pasada, y se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 37, cuando él dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, con la medida que medís, seréis medidos. Esa expresión, medís, seréis medidos, se conoce en hebreo como midad kenet midad, medida por medida. En la tradición del pueblo de Israel se enseña que este principio lo que significa es que de la forma en que tú obres con tu prójimo, el cielo obrará contigo. Incluso esta idea el maestro mismo la afirma en su enseñanza de la oración, cuando dice, perdónanos así como hemos perdonado a los que ofenden. Otra versión dice, perdona nuestras deudas como también hemos perdonado a los que nos deben. Es decir, que el mismo maestro en esa oración nos enseña ese principio de que si le pedimos perdón a Dios, el perdón lo recibimos porque nosotros también hemos perdonado. ¿Cómo podemos pedirle perdón a Dios si nosotros no perdonamos? ¿Cómo nosotros podemos decirle a Dios que nos libere de nuestras deudas si nosotros no hemos liberado de las deudas a otros? Y esta idea es el principio que llamamos midá, que midá en el mundo judío. Y Yeshua enseña eso en sus enseñanzas. Y eso es muy importante porque ese principio está manifestado en toda la revelación de Moisés y los profetas. Y vas a ver que en esta sección de Vayetse, cuando Jacob sale, Jacob se dirige a Harán, al lugar donde va a buscar esposa
siguiendo el consejo de su padre. Y él se va a topar allí con un verdugo llamado Labán, que resulta ser su suegro. Y su suegro va a hacer con él como Jacob fue en la casa de sus padres. Iba a hacerle trampas. Le cambió 10 veces el salario. Y trabajó 7 años para casarse con Rachel y terminó casándose primero con Lea. El suegro lo trató a él como él trató a otros. Y ese es el principio de midá kedemidá. Y esto es bien interesante porque le acabo de decir que el suegro lo trató a él. Y usted acaba de escuchar hace unos minutos al Morelloso decir que el cielo nos trata según tratamos a otros. Y entonces nos lleva a preguntarnos, pero entonces fue Labán el que trató así a Jacob. La forma más simple de resolver este problema, es decir, es que Labán representa al enemigo y el enemigo trata de hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Sin embargo, esa idea no se encuentra por ningún lado en las Escrituras. Pero sí, es bien interesante conocer cómo el judío ve la figura del Satán. El judío ve la figura del Satán como un ser creado por Dios con el fin de traer la justicia divina a la tierra. ¿Cómo es eso? Sí, la escritura dice en el profeta Isaías que Dios hace el mal y también hace el bien. Y entonces los que han estudiado las profundidades de la escritura preguntan, ¿qué significa que Dios hace el mal? Pues de seguro Dios creó un ángel o ángeles para hacer esa función. Y de seguro que si hablamos de evangelizar, el mejor evangelista se llama el Satán. Sí, amigo, no se alarme con estas palabras, pero es una realidad. ¿Cuántos de ustedes ha venido a los pies del Eterno, se ha humillado ante Dios y ha pedido perdón por todas las cosas que usted ha hecho, porque ha venido a sobre su vida un gran mal que le ha tumbado el fundamento de su existencia? Y se ha visto humillado, pidiendo perdón al cielo por todo el mal que usted ha hecho. ¿Cree usted que si no le hubiese ocurrido un gran mal que detuviera todo el mal que usted hace, usted hubiese pedido perdón al cielo? Pues ese gran mal, el Eterno nos enseña al pueblo de Israel con la interpretación que ellos tienen de la Escritura, el Eterno lo ejecuta a través de esa figura. Así que cuando vemos a este texto de Labán, no podemos decir en ningún momento que es que el diablo se está metiendo con los hijos de Dios, como hay una canción por ahí que se canta, sino que es el medio que el Eterno está utilizando para corregir la conducta de Jacob. A Jacob lo trataron con la misma medida que él trató, y eso es un principio muy importante. Y esta experiencia de Jacob lo llevó luego a luchar con un malaj, como vemos en la sección de esta semana que vamos a estudiar, y es un ángel de Dios el que le dice a Jacob, tu nombre ya no será Jacob, tu nombre es Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has prevalecido. Entonces, esa naturaleza de Jacob, de ser un engañador, es transformada, y si usted ha atrapado lo que estamos enseñando, de seguro las próximas porciones que comience usted a leer con nosotros, se va a dar cuenta que Jacob ya no es el mismo ser humano que era cuando salió de Beersheba en dirección a Harán. Y esta idea que le estoy resumiendo en 30 minutos o en unos minutos, está expresado en el versículo 47 del Evangelio de Juan, cuando Yeshua dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque un verdadero israelita no practica el engaño. Sin embargo, el que practica el engaño todavía tiene su naturaleza como Jacob. ¿Ok? Entonces continúa el versículo 48 diciendo, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Yeshua le responde y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le responde, Rabí, que significa maestro, porque Yeshua era un maestro, o es un maestro porque está vivo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Yeshua, le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué hizo a Natanael reaccionar de esa forma? Simplemente el Mesías dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué Natanael reacciona de esa forma? Aquí el autor nos está enviando un mensaje, amigos. Y el mensaje es el siguiente. El Mesías sabrá quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y cuando Él regrese, Él echará a un lado los verdaderos y al otro lado los falsos. Es decir, que el Eterno le ha dado al Mesías una capacidad de entendimiento y discernimiento tal
que puede hacer esa función. Y lo vamos a ver en toda la narración, donde dice que él sabía lo que había en los corazones de ellos. ¿Ok? Es bien interesante conocer estas ideas a la luz del pueblo de Israel. Es muy interesante porque nos cambia la realidad de lo que nosotros entendíamos cuando leíamos estos escritos sagrados. Y dice el maestro, para ir ya aprovechando los últimos minutos que me queda, le dice el maestro, porque te dije esto, creíste, cosas mayores que estas verás. Versículo 51 dice, y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos un versículo que está muy, muy relacionado a la sección de esta semana, a la semana pasada, Vayetse. Jacob llega a un lugar, toma una piedra, se acuesta, tiene un sueño y ve una escalera que desde la tierra llega al cielo y ve ángeles subiendo y bajando sobre escalera y ve sobre la escalera a Dios en esa visión. Recuerde que es un sueño, no es algo físico, no es algo real. Y esa visión o ese relato de la Torá aparece aquí en este texto. Pero en este caso, en vez de ser el ángel, en vez de ángeles subir y bajar sobre ese lugar, Juan dice que el Señor Yeshua dice que los ángeles descienden y ascienden, o ascienden y descienden sobre él, que es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted atrapó al principio el mensaje donde les estaba diciendo que Betel era entendido como un lugar sagrado en la historia del pueblo de Israel, un lugar donde ocurría la comunicación divina, donde hay ejemplos de esto en el libro de los jueces, entonces usted va a entender lo que busca Juan transmitir cuando coloca esto en el versículo. Está muy vinculado al capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1, donde habla del verbo, que tiene que ver en el pensamiento judío, esa expresión logos tiene que ver con comunicación divina. Todo fue creado por la expresión divina de Dios. Dios habló y las cosas vinieron a ser. En toda la Torá está expresado esa idea de la comunicación divina. Dios habla a través de entes que él ha creado para esos fines. Eso es lo que significa los ángeles subiendo y bajando, que son los malajim, los mensajeros de aquel que está sobre el trono celestial. Y Juan, en este evangelio va a decir que la comunicación divina en esa generación en la cual Yeshua está hablando va a ser a través de él, y por eso es que usted va a encontrar el evangelio de Juan, Yeshua diciendo, yo hablo las palabras de mi Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dando a entender de que Yeshua es el cumplimiento del misterio de Betel. Betel, la casa de Dios. El rabino de Nazaret, a los ojos del Evangelio de Juan, es la morada de Dios. Por eso es que vas a encontrar en el Evangelio de Juan que Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y el maestro le dice, ay Felipe, tanto tiempo entre ustedes y no te has percatado. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ese es el sentido de esas palabras, amigo. Quiera el Todopoderoso que esta media hora que he estado con ustedes pudieron atrapar las riquezas, los tesoros que están revelados en la Torá del Eterno y los profetas que nos ayudan a entender las palabras del Santo Mesías. Que venga pronto. ¿Sabes por qué, amigo? Porque cuando Él regrese, vendrá con el título El Dabar de Dios, el Logos de Dios. Ya no será llamado Yeshua, no será llamado Jesús, será llamado el Logo de Dios, una forma de decir el autor que Él vendrá a comunicar las últimas palabras de Dios. Les hablo el Morelloso, el director es Jaime, y para mí es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la semana próxima con el favor del cielo en otro programa más de Hashem, el camino de Dios. Buena semana.